Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua, sábado 8 de mayo del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 10. En aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en el número día a día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguro de que Dios nos llama a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 99, dice lo siguiente: aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrar en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: ¿no es el siervo más que su amo? Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han aguardado mi palabra, también aguardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a la reflexión de estas lecturas, que es muy importante, sobre todo en el Evangelio. Vamos a concentrarnos en el Evangelio. A ver qué nos dice nuestro hermano José Luis Latorre, misionero claretiano. Y intentaremos, profundizar, aunque yo creo que están bastante bien profundizada en muchos temas. Vamos allá. Queridos amigos, dice nuestro hermano, texto del Evangelio de hoy, en Juan 15, 18, 21. Él, como dice, lo mismo que yo. Vamos al Evangelio, que nos interesa, que es la parte que da más, que
más enriquece en este momento. Es una advertencia de Jesús a sus discípulos. El odio y el rechazo del mundo, lo distintivo de la comunidad cristiana es el amor. Lo distintivo del mundo es el odio. El mundo odia a los cristianos por sus principios y sus opciones de vida. Para el mundo los cristianos son gente extraña y enemiga, puesto que nuestra vida es continua acusación contra sus obras perversas y un reproche elocuente contra los malvados. Tenemos que paramos ahí un momentito, que nos dice nuestro hermano, vamos a reflexionar un poquito. Efectivamente, es correcto esto, es correcto. Cuando yo hablo con un evangelista, cuando hablo con un pastor, cuando hablo con un testigo de Jehová, me quieren involucrar sus ideas y que eso no vale, que eso no vale, que tal, que tal, que tal, que tal. Sin embargo, el católico, yo le digo a él, mira, no vayamos más, no vayamos a entrar más, porque yo no voy a entrar, ni voy a acercarme a ti en tu liturgia, en tu Biblia, ni voy a darte la razón a ti cuando yo sé que la tengo por Dios. Entonces no te la voy a dar. Y eso es lo que le parece. Cogen el capítulo, no cogen el capítulo completo como nosotros leemos la Biblia durante la semana. Cogen el versículo. Pero el versículo lo meten en varios contextos de la palabra y puede tener diferentes significados. Pero hay que meterlo dentro del capítulo. El versículo hay que meterlo dentro del capítulo. Y un capítulo puede tener relación de otro capítulo anterior y siempre tiene una relación de un capítulo siguiente. No hay que sacar la frase de contexto. Es lo que suelen hacer. ¿Para qué? Es lo que los que no creen en el Señor, los que se apartan del camino del Señor, quieren hacer caer de la fe. Y por eso tenemos que ser fuertes en la fe. Esa fortaleza en la fe tiene que mantenernos unidos. Cuanto más fuerte sea la fe que nos mueve en el camino del Señor, más difícil les será a esas personas que nos tiren al suelo, porque el Señor nos ampara, el Espíritu Santo nos ampara. Sigue diciendo nuestro hermano, ¿cómo se manifiesta este odio? Las persecuciones, la incomprensión, el rechazo, la indiferencia, la hostilidad, la crítica despiadada. El católico no critica. Pueden ustedes ver en YouTube muchas veces misioneros que vienen del Santo Padre directamente, como el Padre Luis Toro, coge la Biblia por delante y debate con la Biblia por delante. Debate con la Biblia por delante. Al tener la Biblia por delante, no hay quien debata la palabra de Dios. La Biblia lo dice y está hablando un ministro de la iglesia. No está hablando un laico. No estoy hablando yo, que soy laico. No, está hablando un ministro del Señor. Está hablando un ministro del Señor. Y lo que dice el ministro es palabra de Dios. Porque lo está diciendo, porque está hablando y tiene esa autoridad dada por el Señor, dada por la iglesia. Y lo dice muy bien en el Evangelio. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Si Dios está dando a la iglesia esa autoridad, ese poder, y los obispos y cardenales y apóstoles
derivan a los presbíteros, diáconos, ese poder para poder llegar a todo el rebaño, a todo el pueblo de Dios. Ese poder nos es dado por la Iglesia, es dado por el mismo Dios. Debemos comprender eso. Dice, los medios de comunicación social, por ejemplo, ¿cuántas veces descalifican de forma sutil el estilo de vida de los cristianos? ¿Cuántas críticas malintencionadas o planteamientos cristianos, descalificadores de obispos, sacerdotes, laicos comprometidos? En nuestra sociedad mucha gente considera a los cristianos anticuados, como pertenecientes a una época pasada de la que ya nos hemos despedido, como reliquias del pasado. Paramos ahí. Luego el Señor, la palabra caduca, la palabra de Dios caduca, pregunto a estas personas que dicen eso. Luego, la palabra de Dios caduca. Si la palabra de Dios está escrita y dice el Señor que se cumpla, ¿quién soy yo para decir que eso ya no vale? Un padre aquí en la tierra ama a su hijo y le impone orden y respeto, y el hijo le dice, no, a partir de ahora ya no te hago caso. ¿Por qué? ¿Cuándo un hijo dice eso a un padre aquí en la tierra? No, ¿verdad? ¿Cuánto más no lo debemos hacer al Padre del cielo, al Padre nuestro que está en los cielos? Debemos ser conscientes de cómo lo hablamos y cómo lo decimos. Dice, en muchos cristianos puede surgir el peligro de vivir según los criterios del mundo, por miedo a ser perseguidos, señalados con el dedo, a que les saquen de su zona de confort. La tentación de mundanidad de la que habla el Papa Francisco es sutil, se cuela por las rendijas de nuestra vida. Sin darnos cuenta, modifica nuestros criterios de actuación, alejándonos del Evangelio. Tengan en cuenta esta parte final que nos dice nuestro hermano, que nos dice que nos abarca el Evangelio. Estamos en una situación de confort, no queremos salir de la situación de confort. Entonces nos andamos, no hablamos ni no contamos por el que dirán. Y luego pregunto, en el último día delante de Dios, los que ¿a quién guardarás? A los que te decían, no, hago lo que me dice la gente, no lo que me diga Dios. ¿A quién guardarás? ¿No será mejor que hagas lo que dice Dios? Lo que dice el Señor en sus escrituras, que no esperar al último día, porque tu arrepentimiento puede ser meditado o no puede ser meditado, puede ser espontáneo o no puede ser espontáneo, puede ser motivado por una necesidad, entonces no es un arrepentimiento espontáneo, no, de tus pecados, no, porque no es un arrepentimiento verdadero. Debemos ser conscientes de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos así. Es que no lo comprendemos o no queremos verlo. Pero si no queremos ver, no quiere decir que no exista. Muchas veces vemos, pero no miramos. No miramos la verdadera realidad de las cosas. Debemos ser conscientes de lo que el Señor nos desea, lo que el Señor desea de nosotros. Sigue diciendo nuestro hermano José Luis Latorre, la suerte de los cristianos es idéntica a la de Jesús. Si Él fue perseguido, seremos perseguidos. Si fue exaltado, seremos exaltados. Si fue escuchado, seremos escuchados. Es interesante leer esta clave en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
que la Iglesia nos propone como primera como primera lectura durante este tiempo de Pascua. Somos seguidores del resucitado, que murió en la cruz, y no podemos olvidarlo. Jesús es el espejo donde nos debemos mirar y el modelo que debemos imitar. No el que dirá, sino el que debemos imitar. No me importa el que dirá, no me importa lo que diga la gente. Mi deber como cristiano, mi deber como católico, es ayudar, servir al Señor. Es así. Es así. Y debemos cumplir todos, en los ratos libres, en nuestras situaciones difíciles, en todo. Pero debemos cumplir todos. Y no cumplimos nadie. Debemos ser conscientes de eso. Sigue diciendo nuestro hermano, la fidelidad de Jesús nos va a complicar la vida muchas veces. Claro que sí. Lo fácil es hacer lo que todos hacen, claro. Pero, ¿qué gracia tiene eso ante Dios? ¿Qué gloria le da a Dios? No, ninguna. Decir lo políticamente correcto o guardar silencio con el pretexto de ser prudentes. Pero muchas veces la prudencia es temor y miedo ante los golpes de los que puedan venir. Jesús nos ha elegido para una misión concreta, ser levadura en la masa y sal que sala. Jesús desde el principio dejó claro cuáles eran sus intenciones, lo que exigía y lo que ofrecía a sus seguidores. No podemos esperar el aplauso de muchos que lo rechazó antes que a él. Si estamos unidos a él, es a él que es la vid, también estaremos expuestos al rechazo que él mismo sufrió, lógicamente, y al triunfo que el Padre que le otorgó también somos expuestos. Pero si nos separamos de él, no estaremos sujetos a sus penurias, pero no tendremos el triunfo del Padre. Cuando el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que permanece en mí tendrá vida eterna. Yo soy la vid, vosotros el sarmiento, mi Padre es el viñador, es el agricultor que cultiva, mantiene. Los sarmientos que se desprenden, se secan, se rompen, se sacan y se meten y se echan al fuego a un rechinar de dientes. Debemos comprender eso. Hermanos, que es muy profundo y que la gente no se da cuenta de muchas cosas que hace. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que los demás piensen, sino tengo que ver a mi interior, tengo que mirar por mi corazón, y mi corazón, ahí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me comunica con el Dios, y yo, haciendo caso a mi corazón, llevando mi corazón por delante, llevando el amor de Dios por delante, me convierto en faro de luz en mitad de la gran oscuridad. Debemos comprender así, debemos sentirnos así, faros del Señor, faros de Dios Padre. Somos los hijos, somos sus hijos, somos el pueblo de Dios. Por eso los demás son envidias. No, es que estos son atrasados, no. ¿Por qué? ¿Quién dice que es atrasado y quién no? ¿Un hombre? ¿Por qué tengo que hacer caso a un hombre y no hacérselo a Dios? ¿Quién fundó la Iglesia Católica? ¿Quién fundó las otras iglesias? Las otras iglesias no fueron fundadas por Dios,
ni fueron fundadas por nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cuál fue la primera iglesia que fue fundada? La de nuestro Señor. ¿Dónde estaban las otras? No habían nacido todavía. Salieron a partir de la nuestra. Fueron después, a posteriori de la nuestra. Por eso debemos las personas, en vez de criticar, bueno, vamos a frenar un poquito. Los católicos no nos llaman la atención, ni nos gritan, ni nos amenazan, no como lo hacemos nosotros, sino ellos me dicen, vuelve a casa, la casa del Padre está abierta para ti, vuelve a casa, te esperamos, te amamos. ¿Por qué? ¿Por qué uno con raciocinio, un poco de raciocinio de la cabeza y del corazón, con el amor del corazón, nos dices, caray, cuando me aman, ¿por qué no vuelvo a casa? ¿Por qué no vuelvo a casa? Debemos comprender eso siempre, siempre, siempre. Dice, también estaremos expuestos al rechazo que Él mismo sufrió y al triunfo que el Padre otorgó. Correcto. Por eso, si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Es facilísimo comprenderlo. No hace falta darle muchas vueltas. Lo que nos dice nuestro hermano aquí. Si morimos con Él, viviremos con Él. Él ha muerto en la cruz por sus pecados. Y cuando Él ha resucitado, hemos resucitado con Él a la vida eterna. Cuando Él ha sufrido con la pasión, y latigazos cubriendo el Calvario, hacia el monte del Calvario, la crucifixión y muerte. ¿Y qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Que el que cree en mí no solo tiene vida eterna, que ya no sois mis siervos, sois mis amigos. El que me sigue y cumple mi palabra. Cumple mi palabra. Ya lo hemos visto en el Evangelio de ayer viernes. Debemos ser conscientes de lo que el Señor nos ama, y aún así dudamos. Tenemos que ser como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga y aún el dedo manchado de sangre, ensangrentado con la sangre de Cristo, aún así no creemos. Somos cerrados. Después le hablamos que el pueblo de Israel era cerrado como en Meribá, como que no atendía las palabras de Dios. Si nosotros somos iguales, ¿por qué las iglesias están vacías? Cuando dice nuestra Madre Santísima en las apariciones de Garabandal, no me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. No me dejéis a mi hijo solo en el sagrario. La misma Madre de Dios te está diciendo que no dejes a su hijo solo en el sagrario. Que no dejes a su hijo solo. Que vayas los domingos a misa. Cuesta tanto. Al entrar, presionarse, arrodillarse ante el Señor y rezar una oración 5 o 10 minutos antes de empezar la misa. Es ponerte en unión con el Señor para que todo fluya en ese amor del Padre. Debemos ser conscientes de eso. Sigue diciendo nuestro hermano José Luis La Torre, si hoy renovamos
renovamos seguir a Jesús, no olvidemos que algunas veces vamos a sufrir persecución. Claro, ¿cuántos cristianos mueren perseguidos? Pero recordemos que después de la muerte viene la resurrección. Pero si decidimos seguir el camino de la mundanidad, del mundo material de aquí abajo, no del cielo, pasaremos un rato de diversión, pero después sentiremos un vacío grande en nuestro corazón. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseamos que suceda? ¿Qué deseamos? Esperemos que demos un cambio radical a nuestras vidas, un cambio que nuestra vida cambie completamente. Gracias, José Luis Latorre, por tu espléndida reflexión, que hemos ido ampliándola, adaptándola mejor a estos puntos que el Evangelio y es muy importante. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El trabajo cuando yo trabajaba, muchos preguntaban dónde trabajaba yo. Y la mayoría de ustedes ya la saben, pero bueno, yo sí he sido miembro de la policía, de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, especialista en Policía Judicial Científica, de la Guardia Civil aquí en España, y estoy jubilado por enfermedad. Y cuando nos poníamos a trabajar, aquel mando que se ponía a trabajar, el primero que daba a cara siempre era el mando, porque así los subordinados nunca tenían por qué poner pegas. Ah, no, tú no puedes, o yo me tengo que ir, tú vete tú, no. Un mando que delega y no se pone al frente, no se da a respetar por los demás. Cuando Jesucristo te dice, no es siervo más que su amo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice el Señor, lo dice muy claramente, si a mí, siendo el Dios, me han perseguido y me han crucificado en la cruz, también a vosotros os perseguirá. Es así. Es así. Pero después de la muerte viene la resurrección. Nuestro corazón estará lleno. No el físico. Hablamos del espiritual. Porque esto es una coraza. La coraza se saca. Es igual como una babosa que se tira sus hilos y sale una gran mariposa con una gran belleza. No, nosotros cuando saquemos esta coraza, nosotros iremos en alma al cielo. Esa alma es luz, esa alma es espíritu, esa alma es amor de Dios, esa alma somos la verdadera esencia del mismo Dios. Cuesta tanto pensar así. Lo que fácil es pensar con el corazón, no con la cabeza. Pensar con el corazón, no con la cabeza. Si pensamos con la cabeza y no con el corazón, pensamos más en las cuestiones mundanas de aquí abajo. Pero si pensamos con el corazón más que con la cabeza, pensamos más en las cosas celestiales, en las cosas del Padre Celestial, en las cosas que el Padre que nos ha creado. Debemos ser conscientes que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa palabra es muy importante. Buenas hermanos, hermanas, bendiciones.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Feliz sábado. Nos vemos mañana. Bendiciones.